Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya estamos en la tutoría número 2 de nuestra clase de Economía, en este caso Fundamentos Macroeconómicos del segundo curso de grado de Trabajo Social, ¿vale? Bueno, importante, la semana pasada fue la primera clase, como habéis visto hemos ido compartiendo a través de vídeo y también se os ha enviado, bien, a los alumnos que estáis matriculados, evidentemente, los enlaces para que lo podáis ver e incluso para que podáis descargar la presentación que se dio, el tema 1, a través de PowerPoint. También se están colocando los vídeos en abierto para que todo el mundo tenga la posibilidad de enlace. Os recuerdo que el enlace es a una plataforma que es abierta, que es gratuita, que se llama Wola, ¿vale? Que es para donde los estudiantes normalmente comparten apuntes o pueden compartir materiales. Pues evidentemente como ahí se puede compartir, yo os he dejado ahí los materiales que os lo podéis descargar. Si alguno tiene algún problema, os recuerdo que a lo mejor os tenéis que crear un perfil o algo, pero automáticamente os podéis descargar no solamente lo que yo os ponga en la plataforma esa, sino lo que queráis compartir vosotros de la UNED o cualquier otro material, ¿vale? Dicho lo cual, que espero que todo el mundo tenga acceso a los materiales de forma rápida, de forma gratuita, que no tenga ningún problema, ¿vale? Dicho esto, vamos a retomar donde nosotros lo habíamos dejado. Comparto con vosotros, en este caso, la pantalla, que espero que no nos dé problemas. Espero que estéis viendo ahora mismo la pantalla. Por favor, ¿alguien me puede decir desde casa, conectar al altavoz y decirme si está viendo la transparencia del tema 1, por favor? Sí, se ve bien. Sí que se ve bien. Os escucho, qué guay. Perfecto. Hoy está saliendo todo bien. Vale. Bueno, el otro día empezamos ya el tema 1, ¿verdad? El tema de macroeconomía. Y estuvimos viendo algunos temas, ¿no? Por ejemplo, qué es macroeconomía en relación a la microeconomía, porque como habéis dado una asignatura que habéis trabajado sobre todo en el primer cuatrimestre y de la que espero que hayáis sacado buenas calificaciones, no hayáis tenido problemas. Y también estuvimos viendo la naturaleza de la macroeconomía. Recordad que nosotros empezamos a hablar de macroeconomía y su relación entre teoría y política, sobre todo a partir de la Gran Depresión, del crash del 29 y por tanto de lo que vino después en el 30, 1930, y cómo se llega a la conclusión de que la economía, pues de perfecta, no tiene nada, ¿verdad? Recordáis eso. Y que había que regularla. Claro, para regularla ya es necesaria la macroeconomía, ¿vale? Ese campo apareció, esa respuesta a la Gran Depresión fue el New Deal norteamericano de Roosevelt, ¿vale? Con una serie de reformas y una serie de medidas que eran intervencionistas en la economía y que salvaron realmente de una posible crisis política y más allá a los propios Estados Unidos y enseñó la vía al resto del mundo de que no había que creerse lo que decía la economía no es perfecta y por tanto hay que controlarla, ¿vale? Todo eso lo estuvimos viendo y veíamos que había diferentes herramientas, ¿vale? Pero básicamente la inspiración venía de un economista, que es el famoso John Maynard Keynes, ¿vale? Recordad que además Keynes, para los que habéis trabajado otras asignaturas que tienen que ver con la formación de los estados de bienestar, o habréis tenido que ver mucho porque sus bases económicas son las que posibilitarán precisamente la propia existencia de los estados de bienestar. Pero bueno, este economista, que tiene una teoría económica, se basa en que el Estado debe de regular y debe de incentivar la economía. Bueno, dice muchas más cosas, ¿no? Pero básicamente da como caminos, ¿no? Las maneras en que un gobierno, un Estado puede regular, controlar y estimular la economía de manera que además pueda crear pleno empleo, etcétera, etcétera, es a través de una política, por ejemplo, monetaria y también, decíamos, a través de una política fiscal, ¿vale? Básicamente eso es lo que hacen hoy día pues, los gobiernos y los bancos centrales. Ahí se ponía el ejemplo de la Reserva Federal Norteamericana, que es el Banco Central de los Estados Unidos y evidentemente pues también el Banco Central Europeo, aunque con diferentes versiones, ¿vale? Porque la macroeconomía y la política económica no es una ciencia, sino que es ideología. Depende de quién gobierne y a quién se quiera beneficiar, se pueden poner en marcha unas medidas o se pueden poner en marcha otras. Por eso decía el último día que quien diga que solamente hay una vía o un camino para resolver una situación económica o es ignorante y por tanto no le podéis echar cuenta, o es muy listo y lo que lo está haciendo es intentar engañar, ¿vale? Estamos en la universidad, podemos hablar con esta claridad. Bueno, vamos a hablar de más cosas. Esto ya no lo dimos el otro día. Vamos a hablar del ciclo económico. El ciclo económico es muy importante
porque es el transcurrir de la economía, no es la fluctuación de la economía, de cómo va. Pues evidentemente, como decimos y reconocemos que la economía no es perfecta, pues hay veces que la economía, el ciclo económico va muy bien y otras veces que va muy mal. Por eso tenemos que conocer los siguientes conceptos. Uno, las recesiones. ¿Qué son las recesiones? Son contracciones, ¿vale? Las recesiones son contracciones, son periodos de caída de la economía, fijaros que no es perfecta, en los que la producción y el empleo se reducen. Mala cosa, ¿vale? Si se reduce la producción, sobra gente para producir, hay gente que consume menos, pero también hay gente con menos salarios, que por tanto estimulará menos el consumo, que por tanto hará que tampoco sea necesario producir tanto. Esto es una bola, ¿vale? Pero evidentemente en los momentos de contracción económica, denominadas recesiones, se frena la producción y se produce una reducción del empleo. ¿Qué es antes? ¿La reducción de la producción o es que hay un problema de desempleo? Bueno, hay teorías también. ¿Qué es una expansión? Bueno, una expansión nos encanta a todos. Una expansión son recuperaciones. Es decir, la economía va hacia arriba. Son los periodos de mejora de la economía, en los que la producción y el empleo crecen. Esto es muy, muy importante porque aquí ganan todos. En la otra también es ganador, en las recesiones. Lo que pasa es que normalmente no es las personas, no son la gente normal, ¿vale? Hay grupos de interés que con las recesiones van a ganar mucho, 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 mucho y van a aumentar las desigualdades. ¿Por qué? Porque durante una recesión se va a crear grandes bolsas de pobreza, de miseria, etcétera, etcétera, ¿vale? Las expansiones, esos mismos van a ganar un montón, un montón, un montón, ¿vale? Pero además los demás también van a ganar un poquito. Todo ello, la combinación de el transcurrir del tiempo donde hay recesiones y hay expansiones, es lo que nosotros denominamos en macroeconomía pues el ciclo económico, que es la alternancia, y tiene la definición, a corto plazo entre las recesiones y las expansiones. Es el punto en el que una economía pasa a este otro elemento. Como hay vaivenes, hay subidas y bajadas, como una montaña rusa. Cuando vamos para arriba es una expansión, ¡oh, qué maravilla! Cuando vamos para abajo es una recesión económica, ¿vale? El punto, ¿vale? Os pongo aquí, en el que la economía pasa de la expansión a la recesión, es como una montaña, pues el pico, ¿vale? No mola llegar al pico, porque cuando llegas al pico sabes que vas a caer, ¿vale? La idea es predecir o anticipar hasta cuándo vamos a estar subiendo, porque seguramente luego vamos a bajar, ¿vale? Eso es un pico. Y el valle, pues el valle es una buena noticia, porque ya dejas de bajar, ¿vale? Es el punto donde viene de una recesión y pasa algo, ¿vale? Y empezamos ya a mejorar la economía y empezamos a hablar de expansión económica o de recuperación económica. Ese momento es lo que nosotros llamamos valle. Todo ello, recesiones, expansiones, con sus correspondientes picos, con sus correspondientes valles, son lo que conocemos como un ciclo económico. Para entenderlo, pues lo mejor que podéis hacer es iros a la figura 10.3 de vuestro manual. Aquí tenéis perfectamente el planteamiento de un ciclo económico. Si os dais cuenta, esta parte que está sombreada la llamamos recesiones. ¿Por qué? Pues porque hay un retroceso, ¿vale? Tanto del empleo, que se está midiendo en este lado de la gráfica, como de la producción. Caen, ¿vale? Esto se le llama, en este caso, recesiones. Aquí, por ejemplo, se dibujan un par de ellas, ¿vale? Los momentos en los que va la cosa hacia arriba, es decir, que es generación de empleo y estimulación de la producción y por tanto aumento de la producción, las denominamos, las partes claritas, las denominamos expansión. Y como vemos la gráfica en esos periodos, tira hacia arriba, ¿vale? Y ya está, pues lo que queda entre medio son los picos, aquí veis un pico, momento en que dejamos de expandir y empezamos a un periodo recesivo, o un valle, momento en el que dejamos un periodo recesivo y empezamos una recuperación o una expansión económica, ¿vale? Es muy facilito, no tenéis ningún problema, pero os pueden caer preguntas en el examen y es bueno que tengáis claros los conceptos. Esto ya os debería dar pista de cómo debéis de preparar la asignatura. Es decir, es muy, muy importante que vayáis afianzando los diferentes conceptos de cada tema. ¿Por qué? Pues porque teniendo claros esos conceptos va a ser muchísimo más sencillo que en un momento determinado, si os ponen alguna pregunta y no la tengáis clara, simplemente conociendo los conceptos podáis ser capaces de responder. ¿Vale? Cosas como durante un periodo recesivo la producción cae o aumenta o no tiene importancia la producción. Sí, pues evidentemente en un periodo recesivo la producción va a caer porque es un elemento social, ¿vale? Igual que el empleo, ¿vale? Es decir, se va a generar desempleo. Tened cuidado con la palabra empleo y desempleo, ¿vale? Aumento del empleo significa disminución
del desempleo, ¿vale? O al revés, aumento del desempleo significa que aumenta el desempleo, aumenta el empleo, ¿vale? Cuidado con el lenguaje y con las preguntas tiroteo o los ejercicios que os puedan poner, ¿vale? Bueno, ese ciclo económico, en el mismo capítulo, sección del libro que estamos trabajando esto, los autores hablan de los males de la recesión. Claro, las recesiones son elementos que nosotros percibimos como negativos, que ya he dicho que hay grupos de interés que siempre van a ganar, igual que cuando hay una guerra, ahora que tenemos ahí un conflicto con Ucrania, Rusia, etcétera, etcétera, hacer la idea de que ahí hay gente y países y grupos de intereses que van a ganar, siempre ganan, ¿vale? A unos es malo, para otros es bueno. En una recesión, ¿cuáles son los males? Hombre, el principal efecto de una recesión es el que afecta a la propia capacidad de los trabajadores para encontrar empleo y mantenerlo. Es decir, en un contexto, vosotros pensad, donde se está destruyendo empleo, es decir, un montón de gente que está sobrando y que la tenemos ahí en demanda de empleo, ¿vale? Y además está cayendo el tema de la producción, como he explicado, es decir, se necesita menos gente para fabricar menos productos porque queremos fabricar menos productos porque estamos en un periodo recesivo. Claro, encontrar trabajo en estas condiciones donde se está destruyendo empleo y donde además no hay ningún interés de aumentar la producción es bastante complicado. Por eso las recesiones van de la mano del desempleo, destrucción de empleo y además mucha precariedad. ¿Por qué? Porque a más desempleo haya, menos vale el salario de la gente, más se lucra quien tenga que contratarlos, mayores márgenes de beneficio para los que contratan. Cuidado, el desempleo también enriquece o beneficia a algunos, ¿vale? Por tanto, un elemento a tener en cuenta. Otros males de la recesión, las recesiones también son malas para las propias empresas, como los salarios y el empleo, los beneficios caen durante las recesiones, también crecen durante las expansiones, pero que caen. Es decir, las empresas que dependan de vender de la venta y sus clientes están en desempleo y no tienen poder adquisitivo, yo como empresa dejo de vender. Yo voy a ver mermados mis beneficios, ¿vale? También tiene un elemento importante. Igual que los salarios. Las empresas tienen menos beneficios, pero es que el salario de los trabajadores se deprecia. ¿Por qué? Pues porque hay más excedente de mano de obra que demanda, oferta, ¿vale? De mano de obra. Hay más demanda que oferta. Evidentemente eso hace, ya como soy la microeconomía, macroeconomía es igual, el mercado laboral es un mercado, ¿vale? Y que a más gente haya pidiendo trabajo y menos oferta de empleo haya, más se deprecia, ¿vale? Eso es muy importante. Por eso hay sectores, y ahí estáis vosotros formando, ¿vale? Que lo que estáis haciendo es meter un plus a la mano de obra que sois vosotros. Es decir, yo con una carrera compito con menos gente, vamos a llamarlo así, que si no tengo una carrera. Con una carrera compito con menos personas por determinados puestos de trabajo, ¿vale? Ahí ese elemento es muy importante. Seguimos avanzando. Mira, esta gráfica o esta figura, que es la 10.4, que también la tenéis en vuestro material, ¿vale? Es la tasa de desempleo de los Estados Unidos. Si os dais cuenta, pone aquí la tasa de desempleo, es una medida de falta de puestos de trabajo y aumenta durante las recesiones y normalmente cae durante las expansiones. El desempleo, recuerda, desempleo es malo, aumenta en periodos recesivos. Si cuando la economía va para abajo, el desempleo, que es muy malo, aumenta, ¿vale? Cuando hay expansión, el desempleo cae. ¿Por qué? Porque tenemos un momento de creación o de expansión, también de creación de empleo, ¿vale? Que es lo opuesto. Vale. Mira, esta es la tasa de desempleo en esta figura de la 10.4, ¿vale? La tasa de desempleo en relación a un paso de tiempo, ¿no? En este caso entre el 88 y el 2011, y si os dais cuenta va marcando picos, valles, y tenemos aquí periodos de expansión y periodos de recesión. Es fácil, cuando sube estamos en un periodo expansivo, cuando cae en un periodo recesivo. Cuando hay recesiones, ¿vale? En este caso estaríamos viendo, esto negro, oscurito, son momentos, aquí son crisis, ¿vale? Es decir, son periodos recesivos. ¿Qué le ocurre a lo rojo, que es la tasa de desempleo? Que cuando hay una crisis, por ejemplo, la que vino después de la Expo, más o menos en 91, coincidiendo con la Expo 92, que mala suerte, se produce un aumento del desempleo. Esto es malo,
¿vale? Esto es negativo. Cuando llegó la crisis de 2002, ¿vale? Se produce un aumento del desempleo. Cuando llegó la famosa crisis de 2008, fijaros que en Estados Unidos la crisis de 2008 duró muy poco tiempo, ¿vale? Fue gorda en Estados Unidos, más gorda en Europa, más gorda en España, más gorda para Andalucía, mucho más. Cuando se produce esa crisis, fijaros cómo se dispara el desempleo. Pero yo voy a pedir que miréis con lupa. Recordad, cuando se produce un momento recesivo, aumenta el desempleo. ¿Pero qué es? ¿Que la etapa recesiva crea desempleo? Es evidente. ¿O que hubo una situación inicial de destrucción de empleo que ha hecho que caiga la demanda y el consumo y ha generado crisis recesiva? Esto no lo dice vuestro manual. Esto es un análisis que estamos haciendo nosotros aquí. Si os dais cuenta, justo antes de cada periodo oscuro, recesivo, de crisis económica, ya había una caída, un aumento, empezaba a aumentar el desempleo, ¿vale? Aquí fijaros, antes del 2008 también. No significa que sea causa, pero evidentemente, si vosotros buscáis detalles, puede ser que tenga mucho que ver las políticas de creación o no, de destrucción de empleo, para que se produzcan grandes crisis y grandes recesiones. Este elemento también está trabajado por muchos economistas, aunque no es materia específica de vuestra formación, pero simplemente que lo veáis. Asociado de cualquier forma está en los periodos recesivos a un aumento en la tasa de desempleo, es decir, recesión más desempleado, ¿vale? Mirad, aquí tenéis, por ejemplo, la comparación entre dos recesiones. Este es el índice de producción industrial como porcentaje del pico anterior a la recesión, ¿vale? Meses posteriores al principio de la recesión. Fijaros cómo cae la producción industrial. No solamente hemos dicho, el otro era un factor, perdonadme. Este era una gráfica que mostraba el aumento del desempleo, por tanto cae el empleo, ¿vale? Y decimos que en una etapa recesiva también cae la producción. Estos son índices de producción, ¿vale? Pero no todas las crisis repercuten de la misma manera. Por ejemplo, es verdad que hubo una recesión, ¿vale? Una caída de la producción industrial, que es la que crea mucho empleo, en la crisis de 2001. Pero fijaros la de 2008, ¿vale? 2007-2009 para los americanos, para nosotros hacía 2008-2020 y tanto, ¿vale? Para los andaluces, pero técnicamente estamos hablando, evidentemente, de una caída súper potente, ¿vale? De la producción. Todo eso destruye mucho empleo y genera beneficios para muy pocos, pero bastante miseria, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora un concepto importante que lo retomaremos en varias ocasiones en otras partes del tema, ¿vale? El crecimiento económico a largo plazo. El crecimiento económico a largo plazo, y sobre todo el de a corto plazo, que haremos algunos ejercicios, es la tendencia sostenida al aumento de la producción en una economía a lo largo del tiempo. Es decir, desde que existe la economía, que básicamente existe desde que existe la humanidad, la economía tiene muchísimas formas, por ejemplo, el intercambio, etcétera, etcétera. Desde que existe la economía, ese volumen, ¿vale? Esa producción ha ido aumentando, porque siempre ha habido nuevas cosas que fabricar, o nuevas necesidades, o nuevas demandas, o nuevos mercados, ¿vale? Para que lo entendamos. Fijaros, esta gráfica es muy buena. Estamos en la figura 10.6, para que se entienda. Por ejemplo, esta figura habla de lo que tiraba del crecimiento económico asociado a la producción. Por ejemplo, en el año 1905, fijaros, nos estamos yendo a principios del siglo pasado, ¿vale? Lo que tiraba de la economía en términos de producción era el mundo de la electricidad, la fabricación de cocinas, el inicio del teléfono y un poquito por ahí lo tenéis, el coche, fijaros el coche. Ese es el peso económico que tenían esos productos. Pero claro, van pasando los años y sí, seguimos, la electricidad, fijaros cómo ha aumentado, la cocina, el teléfono, el coche, pero van generando nuevas cosas, como por ejemplo el frigorífico, la radio, los aires acondicionados, las lavadoras, las secadoras, las lavavajillas. Claro, todo eso, ¿no? El bienestar doméstico y todo lo que supuso también de liberación para la mujer fue asociado también a este consumo en masa de determinados productos que liberaban especialmente a la mujer de determinadas tareas domésticas y les permitieron
incorporarse de mejor manera al mercado de trabajo y sobre todo por el tirón de mujeres que van a hacer falta en la Segunda Guerra Mundial en la producción norteamericana. Pero me estoy metiendo en otros temas. Pero quiero que entendáis, fijaros, cómo va pasando el tiempo y se crean nuevos sectores y los que ya había se aumentan, que van tirando de necesidades de producción y se van generando necesidades de fabricación y de consumo. Pero es que damos un salto y nos vamos a 2005 y ya esta gráfica está antigua, ¿vale? Seguimos con lo mismo, electricidad, cocina, teléfono, coche, frigorífico, radio, aire acondicionado, lavadora, secadora, lavavajillas, pero ahora tenemos que meter televisores, microondas, equipos de vídeo, ordenador, teléfono móvil, internet, cámaras digitales. Todo eso es otro gran sector económico que mueve, bueno, y ahora estaríamos en una era de digitalización, pero todo lo que mueve, por ejemplo, el mercado de YouTube, TikTok, wow, Instagram, las grandes plataformas y todo lo que hay asociado al mercado económico que ni siquiera está dentro de esta esfera, ¿vale? Es decir, se van creando grandes esferas de producción económica de que generan o tiran del propio crecimiento económico. Eso es una evolución económica a largo plazo. Esa evolución económica, que se puede explicar aquí perfectamente, la tenéis también en el crecimiento a largo plazo en la figura de S7, ¿vale? En este caso, en relación a un índice que todavía no os he enseñado a medir, pero que lo vamos a ver en el tema 2, e incluso aprenderemos a medirlo de 3 maneras distintas, ¿vale? Que es el PIB. Este es un tipo de PIB que se llama PIB real, ¿vale? El PIB real, ya lo explicaremos, no es la producción, el Producto Interior Bruto de lo que se fabrica en función de los precios del momento, ¿vale? Sino que es la evolución de lo que se va fabricando y vendiendo en función de los precios del año anterior, por lo cual se puede ver la variación que se produce. No os preocupéis que esto lo explicaremos un poquito más lentamente, ¿vale? En el tema. Pero esta gráfica, que es el PIB real, nos permite ver la evolución y el cambio, la variación, ¿vale? Año por año. Aquí tenemos el PIB real, que va desde el principio del siglo pasado hasta, en este caso, 2009, que si os dais cuenta, además hay una ligera caída, no sé si la estáis apreciando, que se produce porque ahí estaríamos en un periodo de crisis, ¿vale? Por tanto, eso afecta también a indicadores macroeconómicos como, por ejemplo, son el propio PIB, ¿vale? Vale. A lo largo del crecimiento del PIB, os pone la gráfica del PIB real, per cápita, diluye los altibajos del ciclo económico, excepto la recesión que dio lugar a la Gran Depresión del 29 y el 30. Si os dais cuenta, aquí, esta parte de aquí, ¿vale? Tenéis una bajada importante, aquí tenéis otra, aquí tenéis otra, aquí ya teníamos la crisis de 2008, ¿vale? Pero si lo veis en sentido largo, a lo largo del tiempo, en sentido amplio, ¿vale? En sentido de crecimiento económico a largo plazo, nos damos cuenta de que ese crecimiento es sostenible y aumenta, y además de manera casi exponencial, ¿vale? Con el transcurrir de los años. Sería guay tener ya un manual más actualizado que nos permitiera ver datos de este tipo, pero si vosotros queréis ver evolución del PIB real por per cápita en Estados Unidos hasta la fecha, lo buscáis en Google o en cualquier página especializada y os aparece, ¿vale? Y si no, vais al Banco Mundial, os vais a cualquier plataforma de esta que tienen datos siempre actualizados como muy tarde a 2 años atrás, ¿vale? Esto significa que la gente sea más rica o que la gente tenga más dinero o que esté ese dinero mejor repartido. No, significa que se está generando mayor riqueza, ¿vale? Pero no significa que esa riqueza sea extensiva o esté mejor repartida. Esto es muy importante. De hecho, hay un autor que debería tener el premio Nobel, que es Piketty. Piketty hace una historia de la economía, la mide desde mucho más atrás y llega a demostrar que todo ese crecimiento económico, todo ese avance económico, ¿vale? Que se va produciendo en nuestras sociedades, de toda la evolución del capitalismo entero, lo mide país por país, una pasada el estudio, ¿vale? Y llega a la conclusión de que las sociedades no están mejor con ese sistema económico, ¿vale? Ya digo, es un mamotreto así. Yo recomiendo que antes de ir al mamotreto de Piketty o leáis algunos artículos y algunas revisiones y algunos resúmenes que por ahí pululando que son bastante buenos de gente experta, ¿vale? Pero esto lo que significa es que siempre hay un crecimiento económico según la teoría económica, con altibajos, pero como veis, esos altibajos más o menos están
están por ahí diluidos. En términos generales, desde 1900 hasta 2009 hay una ascensión importante. Fijaros, por ejemplo, aquí como hay en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí hay una variación importante también. Es decir, todo esto que estamos viendo se puede sacar con ejemplos concretos de cada país. En este caso, estamos hablando de Estados Unidos y de los elementos asociados a su propia evolución de la generación de riqueza norteamericana, ¿vale? Bien, vamos a dar un saltito. Vamos a dar un saltito. Estamos, si os dais cuenta, es un tema que estamos explicando conceptos muy básicos, pero que está bien integrarlo, porque en el momento en que los tengamos integrados, cuando vayamos avanzando en algunos temas, vamos necesariamente a tener que volver a cositas que estamos explicando aquí para tenerlas claras. Pero fijaros, vamos a hablar de inflación y deflación. Muy importante, muy importante. Estos conceptos en macroeconomía, ¿vale? Inflación. Ahora mismo estamos en un periodo en España inflacionista. Madre mía, pero un montón de inflación. Mucho inflación. Para las clases medias es un horror. Es terrible, ¿vale? La inflación es el aumento generalizado del nivel de precios. Esto es muy importante. ¿Qué es la deflación? La deflación es el descenso generalizado del nivel de precios. Las dos cosas para la economía en términos macroeconómicos tienen elementos positivos y elementos negativos, ¿vale? La inflación y la deflación, esta definición es muy mala, ¿vale? Porque claro, dice, la inflación es el aumento generalizado del nivel de precios. No es correcto. En verdad la inflación mide dos cosas, ¿vale? Yo os lo voy a contar, porque como estamos en la universidad, os doy un poquito más de información. La inflación mide la relación entre lo que la gente cobra, que es su poder adquisitivo, y en relación a lo que las cosas cuestan. Por ejemplo, si yo cobro 100 y mis gastos normalmente son 100, vale, pues soy tan rico o tan pobre como esto. Pero imaginaros que se produce un aumento generalizado de los precios. Sube la luz, suena, ¿no? Sube los combustibles, sube el pan, sube el aceite, sube, esto es lo último que está subiendo mucho, ¿vale? Sube. Yo sigo cobrando 100, pero es que la generación de la inflación, o sea, la subida generalizada de precios, me dice que ahora es 109 todo. Si yo quiero seguir comprando 109 y tengo 100, yo no puedo. ¿A mí me han bajado el salario? No. A mí me han aumentado que las cosas cuestan. Es decir, con lo que yo cobraba antes, yo no puedo comprar lo mismo que antes. Yo soy más pobre que antes cobrando lo mismo. Esta diferencia entre lo que la gente cobra y lo que les cuesta las cosas, esa distorsión hacia arriba de los precios, ¿vale? Se llama inflación. Pero vamos a imaginarnos un supuesto, porque claro, esto los políticos no lo van a contar, ¿vale? Ni los economistas no les interesa, ni la empresa tampoco va a contar eso. Pero yo que soy profesor de universidad lo tengo que contar. Si aumentan los precios y aumentamos los salarios, ya no hay inflación. No existiría la inflación, pero como no estamos dispuestos a aumentar los salarios, a lo más que llegamos a intentar controlar la subida de los precios, porque no vamos a subir los salarios de ninguna manera. Esto es una política neoliberal, monetarista y una ideología concreta, ¿vale? Es decir, si tú a una subida de precios generalizada genera una subida de salario generalizado o una adecuación, fijaros que no es que cobres más, con la cantidad que cobras ahora sigues siendo igual de pobre o igual de rico que antes, ¿vale? Pero no existiría inflación. La deflación es justamente hacia atrás. El poder adquisitivo de la gente es esto, pero las cosas cuestan menos, ¿vale? Este crecimiento de los precios, tenéis aquí la figura 8, también os puede resultar de mucho interés. Por ejemplo, entre 1980 y 2011, que son los datos que nos dan aquí los autores del manual, dice que los ingresos por hora de los trabajadores, ingresos son salarios, ¿vale?, de los Estados Unidos aumentaron un 195%, pero los precios de casi todos los bienes comprados por los trabajadores también aumentaron, algunos más, algunos menos. Globalmente el aumento del coste de vida contrarrestó casi totalmente el aumento del salario de los trabajadores. Si os dais cuenta, en el propio ejemplo que me están poniendo estos autores, para poder explicar
la inflación, subida de precios, necesariamente han tenido que decir cómo se movían los salarios, porque van de la mano los dos factores, están unidos, ¿vale? Por eso es muy importante que diga, hay una subida de inflación, sí, pero si se subieran los salarios ya no habría inflación, ¿vale? Y no significaría que la gente fuese más rica, significaría que seguirían manteniéndose iguales de pobres, pero no más pobres, ¿vale? Mira, aquí tenéis el ingreso por hora, ¿no? Aumenta un 195%. Pero sí, los huevos, el café tostado, bueno, el ejemplo que pone aquí el pan o la gasolina sube por encima de lo que suben los salarios durante todo ese tiempo. Fijaros, desde 1980 a 2011 son 31 años. 31 años, ¿vale? Evidentemente, aunque hayan subido los salarios, nos estamos comiendo el poder adquisitivo de los trabajadores con la subida de precios. Estos son elementos inflacionarios, ¿vale? Pero bueno, es importante, inflación, deflación, relacionado con un aumento de precios o disminución generalizada de los precios y en comparación con lo que la gente cobra, ¿vale? Con el poder adquisitivo, ¿vale? Con lo que cobro ahora puedo comprar lo mismo que antes, o como es más caro para tener el mismo nivel de vida, o renuncio a cosas, o me endeudo. Si yo me endeudo, ¿quién gana? La banca. El banco siempre gana, ¿no? A más suban los precios y se mantenga el poder adquisitivo aquí abajito, más inflación haya, oye, más se enriquece la banca. Porque es que la gente va a necesitar más pasta, se va a endeudar más para poder abarcar esos costes. ¡Ay, qué negociazo! Vamos a dejarlo. Males de la inflación y la deflación. Bueno, vamos a leer y a partir de ahí vamos a ir explicando para que no tengamos muchos problemas. Tanto la inflación como la deflación pueden causar problemas en una economía, ¿vale? Son desajustes entre lo que las cosas cuestan y el poder adquisitivo de la gente. Recordad que estamos en sociedades de consumo, ¿vale? Dos ejemplos. La inflación reduce los incentivos para mantener dinero en efectivo, porque el efectivo pierde valor en el tiempo si el nivel de precios crece. Esto es muy importante. Es decir, se reduce la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una determinada cantidad de dinero. Ya lo hemos explicado antes. Si yo cobro lo mismo y las cosas cuestan más, con una misma cantidad de dinero, yo no puedo adquirir lo mismo. En caso de inflación extrema, la gente deja de usar el dinero y vuelve al trueque. Si puede llegar un momento que con lo que tú tienes no puedas comprar nada. Imaginaros que las cosas suben mucho de precio, la barra de pan, en vez de 1 euro vale 1000 euros. Pero tú sigues cobrando lo mismo. Es decir, que yo voy a empezar a cambiar el pan por un puchero. Yo mismo he hecho un puchero, yo he hecho un puchero, me voy a arder pan y digo, yo me doy una barra de pan por un puchero y dice, venga, vale. Es que ya el dinero no serviría. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, en los casos de guerra. Hay veces que se producen guerras donde empiezan a subir las materias todas mucho, mucho, mucho y ese Estado no puede mantener o sostener el valor ni siquiera de su propia moneda porque ya está la diferencia entre lo que la gente tiene con ese dinero y lo que las cosas cuestan, que no tiene sentido el propio dinero, ¿vale? Si el nivel de precio está bajando, o sea, perdón, la deflación, ¿vale? El otro lado. La deflación puede causar el problema contrario. Si el nivel de precios, deflación recordad que era una caída generalizada del nivel de precio, ¿no? Si el nivel de precio está bajando, el dinero en efectivo gana mucho valor con el paso del tiempo. Claro, con ese dinero puedo comprar mucho porque han bajado los precios. En otras palabras, aumenta la cantidad de bienes y servicios, muy importante, que se pueden comprar con una determinada cantidad de dinero. Por ello, conservar efectivo puede ser más atractivo que gastar, que invertir en nuevas fábricas o en otros activos productivos. Es decir, el dinero es una balsa de salvación que a más lo retenga, ostras, más me vale ese dinero, más valor tiene ese dinero. Si yo no lo muevo, claro, puede agravar la propia recesión. Describiremos estos elementos muy importantes. Es decir, si yo mi dinero... Evaristo, sí, te escucho. ¿esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo de la paradoja del ahorro? A ver, cuéntame lo de la paradoja del ahorro, para que yo me entere. En el manual, unas páginas antes, pone que la paradoja del ahorro, que es en momentos de crisis o donde hay problemas, la gente tiende a ahorrar más o a políticas de más austeridad
para así poder guardar, para tener para después, pero como no hay movimiento del dinero, pues al final todo se acaba hundiendo. Muy bien, perfecto. En este caso no es por una bajada de los precios, sino porque se dan una serie de circunstancias que no estimulan el gasto, ¿vale? Recordad que en economía, todo lo que se llame ahorro, ¿vale? Esto, por ejemplo, teníamos la crisis 2008 en Europa, con el Banco Central Europeo, estaba el gobierno de Rajoy, etcétera, etcétera, que se aplicaron políticas de austeridad económica, ¿vale? O políticas de ahorro. Mire usted, si un Estado o las grandes fortunas ahorran, guardan el dinero, ese dinero al que sea le genera mucha riqueza, ¿vale? Pero no crean ni un puesto de trabajo, ni estimulan el consumo, ni se recaudan impuestos, es decir, frenamos la economía, ¿vale? Muy bien lo de la paradoja del ahorro. En este caso, no sería por la paradoja misma del ahorro, sino que estaríamos hablando básicamente de la propia deflación, que es otra manera de desincentivar, ¿vale?, el movimiento económico. De todas formas, os pone aquí el libro y de hecho vamos a hacerlo así. Describiremos otros costes de la inflación y la deflación en los capítulos que trabajemos la inflación y la deflación. Ahora simplemente diremos que por lo general los economistas consideran un objetivo deseable, vamos a llamarlo así, alcanzar lo que se llama la estabilidad de precios. Es decir, una situación en la que el nivel de precios cambia y sí lo hace, pero que sea muy despacio. Los precios siempre van a tener alternancia, subidas y bajadas, ¿vale? Va a depender de cómo se comportan los mercados en términos macroeconómicos, ¿vale? La estabilidad de precios es un objetivo o parecía muy lejano, con aquí, durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, que tuvo grandes oscilaciones, pero que se ha alcanzado en los años 90 con gran satisfacción de los macroeconomistas. Cuidado porque las políticas que han conseguido una cierta estabilidad de precios no son políticas keynesianas. Fijaros en la fecha, ¿vale? Hemos destruido el estado de bienestar y estamos aplicando políticas neoliberales. Ya os he explicado antes que el neoliberalismo es una ideología que busca la estabilidad de precios, pero la busca en base al control o intentando controlar la subida de precios, ¿vale? Intentan que eso no ocurra, ¿vale? Eso es fundamental, pero nunca mejora la calidad de vida de los trabajadores en base a aumento de salario, que con eso se podría perfectamente corregir. ¿Por qué? Pues básicamente porque me da igual como estén los trabajadores, que esta gente a más caro esté, pensar que a más caro están las cosas, va a haber gente, sobre todo los intermediarios, que se están llenando los bolsillos a mano llena. Siempre, 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 ¿vale? Bueno, pues pone aquí el autor, para gran satisfacción de los macroeconomistas. Habría que preguntarle a la gente si le ha molado. Mira, vamos a ver un poquito más de cuestiones importantes, como son los denominados o conceptos de los desequilibrios comerciales. Y para ello tenemos que ver varios conceptos también. Uno, una economía abierta. ¿Qué es una economía abierta? Porque esto va a explicar muchas cositas que luego veremos en otros temas. Es una economía que intercambia bienes y servicios con otros países. Puede haber economía cerrada, claro, aquellos países que por sus circunstancias ideológicas, políticas o geopolíticas, bien por elección propia o bien porque otros no lo dejan, ¿vale?, no pueden comprar y vender, es decir, intercambiar bienes y servicios con otros países. Por ejemplo, Cuba, ¿vale?, u otras economías. La economía abierta es la que predomina mucho, que se basa en el intercambio comercial. Vosotros pensáis que el intercambio comercial pues, ha estudiado desde siempre, ¿vale? Siempre hay intercambio comercial. ¿Por qué? Pues porque ya lo veremos, las ventajas de producción, las ventajas comparativas, las ventajas en general, ventajas de intercambio. Es fácil. Si yo tengo una gran producción de plátanos porque tengo una región bananera o platanera muy potente, pero me faltaría, yo qué sé, teléfonos móviles o me harían falta ordenadores y yo no los puedo fabricar, a lo mejor me interesa vender mis excedentes de plátano o de banana para que otros países me vendan sus excedentes tecnológicos, ¿vale? Esto beneficiaría a las dos partes, ¿vale? Economía abierta. Un país tiene lo que se llama déficit comercial cuando el valor de los bienes y servicios que compra a los extranjeros es mayor que el valor de los bienes y servicios que les vende.
Es decir, si yo tengo que comprar más cosas fuera de lo que yo soy capaz de venderle a la gente de fuera, a los países de fuera, yo me puedo encontrar un déficit comercial. Es decir, sale más dinero hacia afuera de mi frontera que hacia adentro. En términos generales es una pérdida. ¿Vais viendo? Es un déficit comercial. Un país tiene superávit comercial justamente en la situación contraria, cuando el valor de los bienes y servicios que compra a los extranjeros es menor que el valor de los servicios y los bienes que les vende. ¿Vale? El objetivo ideal, superávit comercial. ¿Se puede tener superávit comercial en todo? Es complicado, ¿vale? Pero se suman los superávit y los déficits comerciales que tengan en general y te generan, por ejemplo, informaciones como la de la figura 10.9 que tenéis aquí, ¿vale? Esa figura habla de exportaciones e importaciones, en este caso las exportaciones van en color azulito y las importaciones en naranja. Y aquí lo que podéis ver que países tienen en términos generales, vamos a llamarlo así, ¿vale? Déficit o superávit comercial. Por ejemplo, Estados Unidos importa más que exporta. Fijaros que tiene déficit comercial, ¿vale? Las importaciones, perdón. Sí, efectivamente. En cambio, Alemania no. Alemania tendría superávit comercial, ¿vale? Exporta mucho más que lo que trae de fuera. ¡Wow! China, evidentemente vende mucho. China nos vende a todos, ¿no? Las exportaciones, bueno, estos datos, por favor, están súper obsoletos, ¿vale? Habría que ver, esto es en 2008, imaginaros, ¿vale? O Arabia Saudí también tiene superávit comercial. Pero fíjate, una economía tan potentísima como la norteamericana, en términos de balance económico, ¿vale? Presenta déficit comercial, ¿vale? Un desequilibrio comercial, ¿vale? No necesariamente tiene que existir una cuadratura del círculo, ¿vale? Hay economías que aunque tengan déficit, luego hacen sus cuentas y les salen las cuentas, ¿vale? En otros términos. En cualquier caso, igual que ocurre con la inflación, hay economías que se dedican a luchar contra la inflación en términos de precios, explicábamos antes, pero si tú te vas, por ejemplo, al ejemplo japonés, a los japoneses les da exactamente igual que hay inflación. Ellos pasan tranquilos y su economía va bien. ¿Por qué? Porque ya lo he explicado antes que es una cuestión de tipo ideológico, ¿vale? Es una cuestión de tipo ideológico, no es una única vía o un único camino. Pero sí es importante que conozcáis y que tengáis claros los conceptos, ¿vale? Bueno, en relación a esto o con esto, yo daría por concluido el resumen que hacemos del tema 1, que creo que da una imagen bastante acertada de los conceptos más básicos o más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vale, ¿tenemos alguna duda, alguna cuestión que queramos plantear sobre lo que hemos estado explicando? En Yo el tengo foro, por dos. favor. Bueno, si no lo escribo en el foro, te lo digo a ti ahora. Claro. Vale, yo tengo dos. Una tiene que ver con la economía en acción, con el último párrafo, porque no tiene, yo me lo he leído 30 veces y yo no lo entiendo, porque dice que lo de los países bálticos no fue tan malo, que tuviesen grandes déficits, pero termina diciendo que es terrible. Entonces, no lo termino de entender. Y Perdona, luego, se te escucha entrecortada. Repítelo un poco más despacio, por favor, Alejandra. en el último párrafo de la economía en acción ¿Sí? de los países bálticos. Sí. Vale, ese último párrafo que explica cómo acabó, no lo entiendo. Yo pensaba que los déficits comerciales son malos y aquí, de hecho, dice que fue todo lo contrario, que no les fue mal, pero terminaron en depresión absoluta. Entonces no entiendo muy bien cómo está redactado el texto. Vale, tiene ciertas contradicciones, pero es que ten en cuenta que es lo que hemos estado explicando antes. Un déficit económico, lo que está hablando, o sea, estamos hablando en balance comercial, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que o entra más que lo que sale o sale más que lo que entra, ¿vale? Pero no significa que en términos generales tú tengas un grave problema. Por ejemplo, la economía española está peor que la norteamericana, estamos de acuerdo, ¿vale? Pero, por ejemplo, nosotros todo lo que fabricamos para importación, todo, el 100% en España sale fuera y se vende al precio que queramos los españoles. O sea, los que viven de las ventas exteriores, ¿vale? De la exportación, se hacen de oro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que importamos mucho también. ¿Qué les cubre mucho a los americanos? Por ejemplo, todo lo que sería el mercado suyo interior, que es fortísimo, ¿vale? Y aunque haya déficit hacia afuera, ¿vale? En términos de balance económico, luego tienen un montón de entradas, ¿vale? Muchísimas entradas. No necesariamente tienen que, o al revés,
¿vale? Puede ser que vaya bien, que vaya mal y luego la evolución económica vaya de otra manera. Te lo digo porque no vayamos a relacionarlo, y a lo mejor ahí es donde nos liamos un poco, que si hay un déficit comercial o balance positivo o negativo en términos de relaciones comerciales con el exterior, necesariamente tengamos que decir que la economía va bien o va mal, o necesariamente tenga que ir en un sentido o tenga que ir en otro, ¿vale? No están vinculados de manera directa. Vale, es que, vale, Afecta a sectores entonces, diferentes de la economía en general, ¿vale? vale, es que empieza diciendo que todo fue maravilloso y acaba diciendo que terminaron peor que la depresión. Entonces, a mí me ha explotado el cerebro cuando lo he Vale. leído. Pero es por eso, porque no hay una relación directa, ¿vale? No se puede medir la evolución de una economía solamente por el balance comercial, ¿vale? Hay Vale, muchos otros factores. entonces supongo que eso tiene que relación con el ejercicio, con el comprueba si lo has entendido, el apartado número D, la explicación que da al final del libro, me pasa algo parecido también. ¿Eso es la misma temática? Sí, está todo en la misma página. Vale. Pues mira, a ver si sigues teniendo problemas sobre ese tema, ¿vale? Y me lo comentas, y si no, me manda un correo o lo que sea, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. A ti, Alejandra. Bien, ¿alguna duda, alguna cuestión más? ¿No? Bueno, chicos, pues nos vamos a despedir, ¿vale? Nos vemos la semana que viene, que tengáis muy buena semana y la próxima tutoría, que será la tutoría 3, empezaremos con nuestro tema 2 del material, ¿vale? Hasta luego, un saludo, adiós.